Guerra, muerte y destrucción, miedo. Hermanos contra hermanos, vecinos enfrentados, más muertos, sombras, oscuridad y sangre. Bueno, pues fue una guerra muy cruel, porque todas las guerras civiles lo son, ¿no? Me gusta siempre decir que es una guerra que tiene muchos componentes muy contradictorios, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, militar y armamentístico, pues tiene lo último. Aquí a España vienen a ensayarse las últimas tecnologías, los últimos carros de combate, los últimos aviones que están ensayando, las últimas técnicas militares con aspectos muy rudimentarios de las batallas, ¿no? En julio de 1936 empezó todo. Un golpe militar, el inicio. Una división histórica, social, política y económica, la excusa. Un panorama internacional con muchas ambiciones, el impulso. Y en medio de todo, un país roto, España. En el ambiente se mascaba algo, ¿no? Nunca a lo mejor de las dimensiones de una guerra, porque yo creo que cuando estalla la guerra y la propia conspiración que preparan los militares, nadie piensa en una guerra civil. ¿Lucharon por una causa o no? Simplemente lucharon y murieron. Unos en combate, otros asesinados, enterrados en fosas o cunetas, y no solo en tiempo de guerra. ¿Pero cuántos perdieron su vida? A pesar de todos los años transcurridos, las cifras oficiales siguen siendo un misterio. Son muchos los historiadores que en la actualidad buscan en los archivos para empezar a ordenar lo que hasta no hace mucho estaba olvidado. Las cifras que se manejaron actualmente tienen un déficit de en torno a un 30-35% en el número. O sea, hasta este momento estaban funcionando como oficiales las cifras de la investigación de Salas Larrazábal, un militar que estudió la represión en los dos bandos, sobre la base de las anotaciones en los registros civiles. Más o menos se estima pues casi en unas 200.000 las víctimas de los enfrentamientos en la época de la guerra, pues enfrentamientos fundamentalmente de represión en la retaguardia, otros 200.000 más o menos de víctimas en los combates de guerra, y luego pues prácticamente unos 200.000 españoles que salieron hacia el exilio y ya nunca más volvieron, ¿no? Víctimas de la guerra, pero también víctimas de una durísima represión franquista que trajo familias rotas, dolor y lágrimas. Aquí hay que elegir de una vez si los asesinados por los crímenes de la dictadura franquista son víctimas de crímenes contra la humanidad o si son restos arqueológicos. Si son víctimas de crímenes contra la humanidad, por tanto son sujetos de derecho y ellos, los muertos, tienen derechos. Las víctimas tienen distintos grados según incluso reconoce el derecho internacional. Los hijos de los asesinados y de los desaparecidos y de los encarcelados también son víctimas. Esto está reconocido por el derecho internacional, porque además el objetivo de la represión franquista, no lo olvidemos, era extender el terror a toda la sociedad. Estas son algunas de las voces de quienes no quieren callar. Mi nombre es Niceto Alcalá Cobos. Vivía en Córdoba con mi mujer María y mis pequeños Rogelia, Manolo y Niceto, que estaba por llegar. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Estábamos los amigos de siempre en una taberna de la plazuela La Almagra, hablando de la situación del país al poco de comenzar la guerra. Uno de esos amigos, el practicante, nos denunció a la Guardia Civil y nos llevaron a todos al cuartel de Manrubial. Allí estuve 40 días con sus 40 noches. No pudieron matarme en el momento porque tenía pulmonía. Y lo denunció y la pareja llegó enseguida y lo cogió y se lo llevó al cuartel Manrubial porque las cárceles estaban ya llenas, las cárceles de Córdoba. Y se fueron al cuartel Manrubial, lo llevaron, que allí fue donde lo mataron. Bueno, lo matarían en el cementerio San Rafael. Vivíamos de alquiler y a mi mujer, cuando el casero se enteró, la dejó de patitas en la calle con los niños y embarazada. Y la echó a la calle, ya te digo, que nos puso todo, en ese momento que se enteró, lo puso todo en la calle. Y a mi madre, lo poco que tenía, y menos mal que mi abuela, Rogelia, nos recogió. Mi mujer venía a verme a la cárcel. Aún conserva las notas que nos pasábamos, y sí, teníamos la esperanza de volver a la normalidad, pero no. Al final, cuando sané, me pegaron un tiro en la tapia del cementerio de Córdoba, y allí dejaron mi cuerpo junto al de otros muchos.
le dieron el alta y lo fusilaron, se lo llevaron y lo fusilaron. O sea que esperaron porque no podían matar los enfermos. Y entonces ya empezaron ya a contarnos cosas de que por qué y cómo y de qué manera. Y lo que había pasado y lo que no había pasado, porque mi abuela era la que más me contaba, para que yo tuviera un conocimiento de todo lo que estaba pasando. Luego los papeles, yo a mi madre le cogía, que tengo ahí, de lo que cuando iba mi madre a la cárcel, bueno, a donde estaba encerrado, se escribían ellos unos papelitos, se los daban al que estaba de puerta, se lo entraba y mi padre le daba otro y lo sacaba. Y yo un día los cogí, que tenía mi madre la cómoda, y los cogí, estaba leyendo y yo empecé a llorar. Y mi madre los recogió. No quería que supiera nada. En plena guerra, mi querida mujer e hijos, junto con la ayuda de un tío de Sevilla y mis hermanas, salieron adelante. El pequeño nació y al poco falleció por enfermedad. El niño que nació, pues si no nació bien porque tanto pasó ella, pues con 1 año murió. Y como estaba malito, no sabía yo si era pulmonía, no sé lo que tenía. La cuestión es que el médico le mandó pinchazos. Y el mismo practicante que denunció al grupo, a mi padre y a todos los amigos, pues fue. Y mi tía Rafaela, la hermana de mi madre, y su marido estaban abajo, nosotros vivíamos arriba en la casa. Y dice, ¿dónde va? Y dice, a pincharle. Dice, ¿a quién? Dice, pues ¿a quién? Al hijo de tu hermana. Dice, mira, da media vuelta, que como mi hermana se entere que estás aquí, es capaz de coger un cuchillo y matarte. Mi hijo Manolo estuvo la mayor parte del tiempo en Sevilla. Mi hija Rogelia estuvo una temporada en Sevilla, pero regresó con su madre a Córdoba, ya que mi mujer no se quiso mover de su ciudad, de su hogar, de su recuerdo. Y porque allí yacía yo. La tristeza fue el sentimiento que la acompañó hasta su muerte. Vivieron muy cerca de los bombardeos, la crueldad, la destrucción. Y estábamos comiendo, y dice mi madre, come. Y yo me quedé mirándola, dice, come, 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 que no pasa nada, ya se han ido, no pasa nada. Y mi abuela y mi tía desde abajo, María, María, pero bájate con esos niños. Y se asomó por el balcón y dijo, no bajo, si nos tienen que caer una bomba que nos mate, ya para qué vamos a estar en el mundo. Sus vidas continuaron ya en Córdoba, y todos reunidos salieron adelante, pero con un sentimiento de vacío muy grande, tal y como cuenta mi hija Rogelia. Yo veo a mis hijos que han tenido su padre ya casados todos y con nietos, y lo he visto que han disfrutado de él, y yo me hubiera gustado disfrutar de él también. Nosotros cuando hemos encontrado una fosa común, siempre en cada caso presentamos una denuncia en el juzgado más próximo. Es verdad que se archiva, pero por lo menos queda constancia, etcétera. Y sobre todo lo que llamamos la atención es de que el Estado español niega el acceso a la justicia a un colectivo de personas que son las víctimas del franquismo. Que podemos hablar con propiedad de una víctima que lo fue en el momento que fue, desde que fue detenido hasta que fue fusilado en los años 39, 40, 41 y 42 fundamentalmente, víctimas aquellos que estuvieron en la cárcel hasta los años 50, víctimas que estuvieron en la sierra enfrentándose a la Guardia Civil hasta los años 50 y víctimas que han sido y lo siguen siendo 70 y 80 años después, que son los hijos, o incluso en algún caso se podría hablar que hay nietos que por su implicación emocional con la trayectoria vital de sus familiares represaliados se siguen sintiendo víctimas, y no somos nosotros nadie, digamos, para decir que no lo son. Con propiedad se puede hablar que actualmente hay víctimas de la guerra civil que están vivas, que son los hijos o los nietos de represaliados, ¿sí? Me llamo Juan Víctor Manuel Fernández López. Fui secretario del Partido Comunista en Ciudad Real. Aunque por una deficiencia física no pude ir al frente, sí ayudé en la retaguardia. En aquellos tiempos de guerra tenía esposa y 2 hijas. La tercera vino unos años más tarde, y regentábamos un taller de zapatos en la calle Calatrava. Al finalizar la guerra, una persona me acusó de tener intenciones de matar a alguien, y aunque no fue cierto, me detuvieron en el año 39. No huí, no había hecho nada malo. Ayudaba en lo que podía desde la retaguardia. Y a él, cuando terminó la guerra, una persona le avisó de que iban a por él.
Y entonces él dijo, yo no tengo por qué huir, porque le aconsejaron de que si se podía marchar, que esa misma mañana se marchara. Y él dijo que no se marchaba porque él no había hecho nada, sino lo que él consideraba que tenía que haber hecho y que no huía. Y efectivamente, a las 3 horas aproximadamente se presentaron unos policías y se lo llevaron. Estuve de aquí para allá en varios penales de España. Vi mucho, sentí mucho y callé mucho más. Cuando al fin pude salir, no quise que mi familia sufriera el horror que yo había pasado. 4 años. Se dice muy rápido, pero yo muchas veces me emociono porque digo 4 años de su vida por nada. Y ojo, no solamente eso, sino como él decía, con la espada de Damocles encima, que cualquier día te llamaban y te fusilaban, sin un motivo. Mi mujer se fue a vivir con su hermana. Vivió de lo que el extraperlo le dejaba. A ella no la pillaron nunca, pero sí a su hermana, aunque no importó porque siguieron luchando hasta que salí de la cárcel. Y ella lo que se dedicó, mi tía, es al extraperlo. Ella compraba la mercancía y mi madre la vendía. Al final pude salir y disfrutar de mi familia con sombras y recuerdos que me acompañaron toda la vida. Creo que lo que le hicieron a mi padre fue una injusticia total. Y luego, pues, ya más serena, pensándolo, pues es una guerra. Y lo malo de que hubo una guerra entre hermanos, unos y otros, un bando, otro. Se terminó la guerra, se ha terminado. Pero es que terminada la guerra empezó otra guerra. Y eso es lo peor, porque los que estuvieron en un bando que no supieron gestionarlo, no pusieron bien, se ha terminado, un borrón y cuenta nueva, pero no. Los afusilaban, los castigaban, perseguían a las familias. Y eso era lo peor que ha habido. Ese es el odio, el rencor, el miedo que se tiene. Y yo creo que ese miedo hoy existe. Aunque la peor parte se la llevó mi hermano, Antonio Fernández López. Él fue alcalde durante unos meses en Fernán Caballero, en la provincia de Ciudad Real. Estaba casado. Su delito fue ser alcalde republicano y por eso, cuando su bebé tenía 3 meses, tuvo que huir. Eran los últimos días de guerra y la única esperanza que le quedaba era marchar a Alicante y embarcar en el Stambrook, como muchos intentaron hacer. Pero llegó tarde y al intentar regresar a su casa lo cogieron a unos 8 kilómetros de Alicante, en San Vicente de Raspey. Poco se sabe desde ese momento, aunque su familia sospecha que se lo llevaron a alguno de los campos de concentración que había en la zona, o el de los Almendros o posiblemente el de Albatera. Que mi tío se lo llevarían a ese campo de concentración, porque además los que iban, todos los que estaban allí, normalmente ya habían tenido algún cargo, como alcaldes, como concejales, cosas, ya habían tenido cargos, y eso se los llevaban allí para matarlos, hacerles un consejo y matarlos. Murió en Ciudad Real, asesinado en la tapia del cementerio, y ahí sigue su cuerpo. Durante los años de guerra la gente entendió que unos caían en un bando, otros en otro, y que había mucha gente, pero muchos españoles que les traía sin cuidado la República o Franco. Cayeron donde cayeron y les tocó la desgracia de luchar por unos o por otros, pero es que eso era inevitable, ¿no? No podías luchar contra esa adversidad a no ser que tuvieras facilidades para pasarte al otro bando, que no todo el mundo las tuvo, ¿no? Pero durante la posguerra sí que era duro porque el control social se hacía en todos los sitios. El franquismo, la dictadura y el golpe de 1936 son legales, siguen siendo legales, considerados legales, y por tanto toda la legislación y condenas represivas que emanaron del golpe y del bando de guerra del 18 de julio de 1936, que no ha sido declarado ilegal, bueno, lo fue por la República Española, pero la República perdió, pues siguen siendo plenamente vigentes. Y entonces toda la jurisdicción, condenas, tribunales, etcétera, y todas las medallas otorgadas a los verdugos siguen siendo vigentes. Mi padre Antonio casó con Benita a principios del siglo pasado.
Fruto de ese matrimonio nacimos mi hermano Isidoro y yo, José Parra Vaquero. Pero mi madre falleció y volvió a casar con Concepción Jimeno. Y fruto de ese matrimonio nacieron 6 hijos, entre ellos Pilar Parra Jimeno, que es quien cuenta mi historia. Vivíamos en Alcázar de San Juan. A ella no la llegué a conocer, pues unos meses antes de que naciera tuve que marchar. A mí es que me ha querido mucho desde que lo vimos, dice, pues si yo no sabía ni que chica que estaba, porque decía así, chica, si yo no sabía que estabas en el mundo, ¿tú? Digo, no, pues yo sí lo sabía porque me lo han contado. Ya que él ha estado sin mí. Desde antes de que empezara la guerra, estuve de voluntario en el cuartel de María Cristina en Madrid. Ya en plena contienda caí herido y en el hospital conocí a la que sería mi esposa, pero las cosas no iban muy bien. Y cuando curé, en el 38 me trasladaron a Paterna, Valencia. Y de ahí me vi en la obligación de exiliarme a Francia, ya que era cabo de carabineros del ejército republicano. Y ya desde entonces ya se pondría bueno y fue cuando lo trasladaron a Paterna. Y ya le dijeron a mi madre que se iba a casar, que si quería ser la madrina. Dejé esposa y algo más, pues estaba embarazada cuando marché. Como más de 500.000 españoles, llegué al campo de concentración de Argel-sur-Mer, en Francia, y me alisté como voluntario para la Segunda Guerra Mundial. Me la han contado él y mi hermana muchas veces, y él también la ha contado, y dice, pues si yo me llego a quedar aquí me cortan el cuello. Y lo dejaron de pasar a Francia porque iba armado, que si no, no lo dejan. Me vi en una nueva guerra, solo, sin familia. Mi esposa no quiso cruzar la frontera y sobreviví a la nueva contienda. Desde entonces las cosas no me fueron del todo mal. Tuve varias residencias en París, nueva esposa, pero a mi hija no la llegué a conocer. Y luego ya él, de que vino, a los 40 o 50 años, ¿no? Sí. Fue cuando dijo que le había escrito muchas cartas a mi padre, pero nosotros no teníamos ninguna. No obstante, siempre pensé en mi familia, pero la dictadura y mis miedos no me dejaron volver hasta 1979. Y fue entonces cuando me reencontré con ellos, acompañado de mi amigo El Moro. Era domingo y estábamos acostados y tenía los chicos y pum pum en la puerta y pum, ¿quién? ¿Quién? Bueno, pues ¿quién será? Porque mi hermana, de que ha venido de Valencia, si ha venido de madrugada, me ha llamado por la ventana. Pili, abre. Pero él no decía nada. Chica, pues me pongo una bata y me asomo por la ventana. Y veo al Moro y veo a él. Pero qué cosa me daría el cuerpo que lo conocí. Digo, ay, Jesús, hija. Digo, pero bueno. Digo, mira, qué abrazo y qué bien, y qué alegría. Nunca me se olvidará eso. Sí traía miedo, la primera vez que vino traía miedo. Porque eso sí me lo dijo. Desde entonces mi vida comenzó a tener sentido y fueron muchos los viajes que hice a Alcázar de San Juan. Digo, no te vayas a Francia, si ya estarás, no te acuerdas ya de la Coja ni de nada. Digo, vente con... Pero le tiraba mucho a Francia. Y es casi su vida. 40 años que quise olvidar aprovechando cada instante con ellos, en mi familia. Mi padre ha estado triste siempre porque ha sido un hombre ya mayor y ya era... que no estaba muy contento mi padre, yo me acuerdo de eso. La mayoría de la gente con la que trabajamos se considera desagraviada siempre que se dignifique la memoria, que salga a la luz la historia de sus familiares. La Ley de Memoria Histórica del año 2007, la Ley 52/2007, pues fue totalmente incompleta y además fue un muro de contención para frenar el acceso y el derecho de las víctimas
a la verdad, a la justicia y la reparación, que son la garantía de no repetición, que son los 4 pilares que dice la ONU y que cita la ONU, que deben de ser lo que guíe la búsqueda de desapariciones y de crímenes contra la humanidad, que es de lo que estamos hablando, ¿no? De esos días no recuerdo nada, era muy pequeña. Yo, Conrada Donate, nací un 21 de marzo de 1945. Ya había acabado la guerra y el país estaba sumido en una durísima represión y pobreza. Mis padres, Conrada y Filomena, tuvieron años antes a mi hermana, en 1943. Vivían en Miguelturra, pero ocurrió una desgracia en mi familia. Mi madre, a consecuencia de mi parto, enfermó y falleció, por lo que fueron mis tías las que nos cuidaron mientras mi padre se buscaba la vida como podía en el campo. A veces se pasaba varios días fuera para poder traer algo a casa, pero yo tenía hambre. La situación era muy insoportable y cuando tan solo tenía 3 meses, mis tías decidieron llevarme a la casa cuna de Ciudad Real, al hospicio, para ver si allí me podían dar de comer y cuidar. Y claro, por aquellos entonces no había para comer. Y donde se quedó era en casa de una tía mía que tenía 10 hijos. Y ya, esa no la quería llevar, pero había otra que sí, dijo que sí, que a llevarla. Así que me dejaron a mí allí, con ellas. No sé cómo no me llevaron también. Esto ocurrió el 24 de julio de 1945, pero algo raro pasó, pues cuando regresó mi padre del campo y se enteró de lo que había ocurrido, marchó rápidamente a por mí, pero yo ya no estaba. ¿O sí? No sé. A mi padre no le dieron papel ninguno, las monjitas, más que le dijeron que esta niña había muerto porque había ido muy mal y murió enseguida. Pero que es que no teníamos papeles y entonces no podíamos buscarla ni reclamar. Los casos más antiguos, pues del año 54 hay casos del 54, 55, del 40 y tantos, hay casos. Para mí todos esos casos después de la posguerra hasta los años 60, ahí muy pegadito, para mí sí son casos claramente más bien políticos, ¿no? Que tenían que ver con la República. El caso es que según reza en los registros de la casa cuna, salí de allí 3 días después, el 27 por fallecimiento. En el certificado de defunción es el 29 cuando se certifica mi muerte por broncomonía y señala que es en el cementerio de Ciudad Real donde tendría que recibir sepultura, pero allí no estoy. ¿Qué fue de mí? ¿Me entregaron a otra familia o realmente fallecí? El caso es que las hermanas de la Caridad, que eran las que se encargaban de gestionar la casa cuna, no contaron toda la verdad o la contaron a medias. ¿Por qué? Eso es lo que mi padre se estuvo preguntando toda la vida. Una pregunta que le sumió en una profunda tristeza. Se falsificaba la documentación. Hay madres que tienen en su documentación 2 muertes distintas de su hijo, otras tienen 2 cementerios donde ha sido enterrado a la vez. Pues para mí era una ilusión muy grande, porque yo fui con toda la ilusión del mundo creyendo que me la iba a encontrar, o que me iban a decir a dónde estaba, pero por todos sitios negativos, todo. Y ella, mi hermana, mi querida hermana, me ha estado buscando toda su vida, porque tiene el presentimiento de que sigo viva, y yo no lo sé, ni lo sabré jamás. De nada, que me he acordado mucho de ella, mucho, siempre. Porque me dijo mi padre que se parecía mucho a él, porque tenía unos ojos muy grandes, que era muy guapa, pero que yo no llegué nunca a conocerla. Y luego aparte también se empezaron a fundar asociaciones del Opus Dei que se dedicaban a gestionar las adopciones. Ellos buscaban a la familia tenía que reunir unos requisitos y luego después
se ponían en contacto con la monja, las monjas que estaban en las Hermanas de la Caridad, que eran las que estaban en las clínicas, y eran ellas las que proporcionaban los bebés a esta asociación. La asociación, la EPA, que era la Asociación Española de Protección de la Adopción, estaba fundada por unos de los fiscales de Franco. Un tal Guijarro era un fundador. Mi hermana, mi querida hermana que me busca, que ha hecho todo lo posible por encontrarme. Para mí me supone si por casualidad la viera o la encontraran, una ilusión muy grande, muy grande, muy grande. La guerra terminó, pero no para quienes la siguen reviviendo, para quienes ha trascendido durante toda una vida porque la padecieron, para quienes siguen sin comprenderla. Es la historia la que al final pone a cada uno en su sitio, la que cuenta la verdad de un silencio que poco a poco se va rompiendo, un silencio que ha sabido educar a toda una población para que calle. Se dice, no, es que durante la guerra ahora no vamos a volver a oír hablar de la guerra. Durante el franquismo se oyó mucho hablar de la guerra, mucho. Franco legitimó su régimen con la guerra civil, entonces la guerra civil estaba en todos sitios. Fue fundamentalmente durante la transición, durante pues el cierre que hizo Suárez fundamentalmente en torno al consenso, al denominado consenso, donde prácticamente se acordó un poco pues olvidar la guerra civil y olvidar otras muchas cosas, ¿no? Pero la guerra civil yo creo que se cerró en falso. Entonces el silencio es consecuencia, digamos, de no facilitar activaciones de la memoria, activaciones emocionales, activaciones administrativas, políticas, y por otro lado está la inercia de una potente acción para represaliar voces discordantes. Y además parece que todo se ha centrado en el rescate de estos restos, no en el rescate de sus ideas, de por qué lucharon, de que su lucha sea considerado un pilar de la democracia, que es lo que nosotros consideramos que debe de ser, que lucharon por la justicia social, es decir, no solamente el rescate de sus restos es lo que reivindicamos, sino también el rescate de sus ideas, de aquello por lo que lucharon, ¿no? La Administración hasta ahora no ha hecho nada, no ha hecho ni se comprometió con la asistencia psicológica, asesoría jurídica, no tenemos un fiscal que lleve nuestros casos, que se investigue en nuestros casos. Los fiscales lo único que están haciendo es archivar todas las denuncias. Parece que lo ocurrido tanto dentro como fuera del campo de batalla no importa, que hay que pasar página a un capítulo que nos avergüenza, pero lo cierto es que ese dolor sigue estando ahí, que hay personas que lo reviven continuamente a pesar del tiempo, y que en sus cabezas aparece continuamente un porqué sin respuesta. Yo creo que la historia hay que conocerla, pero hay que conocerla bien conocida, ¿no? Y nunca cerrar en falso, porque al final todo eso te va a volver a salir, ¿no? Ninguna sociedad que tiene un clavo camina bien. No podemos seguir manteniendo el relato de aquellos que en 1939 impusieron un dictado de silencio, de miedo y una visión no democrática de lo que pasó. Ellos no son las únicas víctimas, la sociedad en sí también, todos nosotros lo somos, víctimas de no querer ver, de la decisión política de querer pasar página y hacer como si nada hubiera pasado, víctimas del desconocimiento y de la falta de verdad, víctimas, en definitiva, del silencio.